Cuando expulsó a su esposa e hija de casa, jamás imaginó que su suegra llegaría con una verdad que lo dejaría en shock. Esto es lo que realmente sucedió. La noche era fría, pero la tensión dentro de la mansión Beltrán ardía como un fuego incontrolable. Ricardo, vestido impecablemente con su traje oscuro, se paseaba por el salón como un león enjaulado. Elena, su esposa, lo observaba desde el otro extremo de la habitación, con los ojos llenos de lágrimas y la voz rota por el cansancio. «No puedo creerlo, Elena», gritó Ricardo, señalándola con un dedo acusador. «¿Cómo te atreviste a mentirme de esta manera?» «No fue una mentira, Ricardo, fue una omisión. Pensé que sería mejor así». Elena intentó explicarse, pero él no quería escuchar. La niña, Sofía, de apenas 8 años, miraba escondida tras la escalera, abrazando con fuerza a su osito de peluche. «No hay excusas. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo, y te llevas a esa niña contigo». Elena lo miró, incrédula, mientras las palabras perforaban su corazón. Antes de que pudiera responder, Ricardo hizo llamar a los empleados para que empacaran las cosas de ambas. «Papá», balbuceó Sofía, apareciendo tímidamente. Ricardo no la miró, su corazón endurecido por el orgullo. Minutos después, madre e hija salieron bajo la fría luz de los faroles, dejando la mansión en un silencio sepulcral que comenzaría a pesarle a Ricardo mucho más de lo que esperaba. Los días siguientes transcurrieron como si nada hubiera pasado. Ricardo volvió a su estricta rutina, reuniones interminables, llamadas desde su despacho y la revisión minuciosa de los números que mantenían su imperio intacto. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. El vacío que dejaron Elena y Sofía era evidente, aunque él se negaba a admitirlo. La mansión, antes llena de risas y vida, ahora era un cascarón silencioso. Los empleados evitaban mirarlo a los ojos, como si su fría decisión los hubiera transformado a ellos también. Una tarde, mientras revisaba un informe financiero en su despacho, la señora Dominga, su ama de llaves, tocó la puerta. «Señor Beltrán, disculpe la interrupción, pero quería saber si desea que limpie las habitaciones de la señora y la niña». Ricardo levantó la vista, molesto. «Haga lo que quiera, Dominga». «Ya no importa». Dominga, una mujer mayor que había trabajado para la familia por décadas, lo miró con algo más que respeto, desaprobación. Ricardo la ignoró, pero las palabras de la mujer se quedaron en su mente más tiempo del que habría querido. Esa noche, mientras revisaba viejas fotografías en su tablet, una imagen de Sofía y Elena sonriendo en la playa le hizo sentir una punzada en el pecho. Pero rápidamente la descartó. «Esto es por el bien de todos», se dijo, cerrando la pantalla. A la mañana siguiente, Ricardo estaba en su despacho cuando el sonido de un automóvil acercándose a la mansión lo distrajo. Miró por la ventana y vio a una mujer bajando de un taxi. Llevaba un vestido sencillo y un abrigo viejo, pero su porte era inconfundible. «¿Qué hace aquí esa mujer?», murmuró para sí mismo. Era Dolores, la madre de Elena. Una mujer con fama de indomable, conocida por su temple firme y su lengua afilada. Ricardo no recordaba haberla invitado y, sinceramente, prefería evitarla. El ama de llaves anunció su llegada. «Señor, la señora Dolores está aquí». Ricardo suspiró con exasperación. «Hazla pasar». Dolores entró al despacho con pasos firmes, ignorando la ostentación que la rodeaba. Sus ojos, pequeños pero brillantes, se clavaron en Ricardo con una mezcla de desaprobación y desafío. «Ricardo, siempre supe que eras un hombre difícil, pero lo que hiciste con mi hija y mi nieta no tiene perdón». «No es asunto suyo, Dolores. Es mi casa y mis reglas». «Tu casa, sí, pero las reglas cambian cuando el pasado toca la puerta», respondió ella, sacando un sobre del bolso. El sobre, amarillento y desgastado, tenía un sello familiar que Ricardo reconoció al instante. Su expresión cambió de altanería a incomodidad. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. Dolores sonrió apenas, disfrutando de su incomodidad. «Es algo que creías enterrado. Y créeme, no te gustará lo que contiene». El silencio en el despacho era opresivo mientras Ricardo observaba el sobre su escritorio. Su nombre, escrito con tinta negra, parecía gritarle desde el papel. «¿Por qué traes esto ahora?», preguntó, intentando mantener la calma. Dolores se sentó frente a él sin pedir permiso,
su rostro imperturbable. Porque es hora de que enfrentes las verdades que has ignorado por años. La vida no es solo números y negocios, Ricardo. Ricardo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos antiguos, contratos, cartas y una fotografía de su difunto padre junto a un hombre que no reconocía. Sin embargo, la fecha y las palabras en la carta adjunta lo hicieron fruncir el ceño. Esto no tiene sentido. ¿Qué intentas decir? Dolores se inclinó hacia adelante. Ese hombre en la foto, es el verdadero socio de tu padre. El mismo que fue traicionado para que tú pudieras heredar esta fortuna. El rostro de Ricardo palideció. No podía ser cierto, y sin embargo, las pruebas estaban frente a él. ¿Estás mintiendo? No, Ricardo. Lo que estoy haciendo es devolverte un poco de la verdad que tu padre se llevó a la tumba. Las palabras de Dolores se quedaron en el aire, pesadas como el plomo. Ricardo intentaba procesar lo que acababa de escuchar mientras las pruebas permanecían esparcidas sobre su escritorio. Mi padre no era un santo, pero tampoco un traidor. Esto no prueba nada. Dolores se levantó, con una sonrisa amarga. Sigue negándolo si quieres. Pero mientras tú te ocupas de tus excusas, tu esposa y tu hija están sufriendo por tus decisiones. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para proteger una mentira? Ricardo no respondió. Su mente estaba dividida entre la rabia y la duda. La presencia de Dolores era una piedra en su zapato, pero sabía que la mujer no era de las que se retiraban fácilmente. Tienes una semana para decidir qué harás con esta verdad, Ricardo. Después de eso, te aseguro que las cosas no serán como las planeas. Con esas palabras, Dolores salió del despacho, dejándolo solo con sus pensamientos. Ricardo miró la fotografía una vez más. El rostro de su padre, tan confiado y sereno, ahora parecía burlarse de él desde el papel. Esa noche, por primera vez en años, Ricardo no pudo dormir. La noche cayó sobre la mansión, pero Ricardo no encontraba descanso. Caminaba de un lado a otro en su amplio dormitorio, con la fotografía en la mano. Las palabras de Dolores resonaban en su mente como un eco imposible de ignorar. Se sentó en el borde de su cama y examinó de nuevo los documentos. Había cartas firmadas por su padre, con detalles de una sociedad que desconocía. En una de ellas, se mencionaba un pago que debía ser hecho a alguien llamado Gabriel Arteaga. Ese nombre, desconocido para Ricardo, ahora lo intrigaba profundamente. Esto no tiene sentido, murmuró, apretando los dientes. Intentó concentrarse en sus propios recuerdos. Su padre, Augusto Beltrán, siempre había sido una figura severa, pero honrada, al menos en apariencia. Había aprendido de él el valor del control, la disciplina y el trabajo duro. Pero ahora, esos valores parecían tambalearse frente a lo que tenía en las manos. Decidido a aclarar sus dudas, Ricardo hizo una llamada desde su teléfono móvil. Santiago, necesito que investigues un nombre, Gabriel Arteaga. Quiero toda la información que encuentres. Del otro lado de la línea, su asistente personal respondió con la eficiencia habitual. Enseguida, señor. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los recuerdos de su infancia y la posibilidad de que todo lo que sabía fuera una mentira lo mantuvieron despierto. A la mañana siguiente, Ricardo despertó con el sonido insistente de su teléfono. Su asistente, Santiago, lo llamaba con urgencia. Señor, encontré algo sobre Gabriel Arteaga, pero no sé si le gustará lo que descubrí. Ricardo frunció el ceño. Adelante, dime. Arteaga era un socio de su padre en los años 80. Trabajaron juntos en la adquisición de varias propiedades, pero la relación terminó abruptamente. Según algunos registros, Gabriel Arteaga intentó demandar a su padre por incumplimiento de contrato, pero el caso nunca llegó a los tribunales. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no llegó a los tribunales? Santiago vaciló. Parece que Arteaga desapareció antes de que el juicio pudiera proceder. Se decía que dejó el país, pero nunca hubo pruebas de ello. Algunos rumores sugieren que su desaparición no fue voluntaria. Las palabras lo golpearon como un martillo. Ricardo apretó el puño. Quiero más detalles. Habla con quien sea necesario. Sí, señor. Colgó la llamada y se dejó caer en el sillón de su despacho, sintiendo el peso de algo que aún no comprendía por completo. En el fondo,
Temía descubrir lo que su padre podría haber hecho para proteger su fortuna. Esa misma tarde, mientras Ricardo intentaba concentrarse en su trabajo, el timbre de la puerta principal resonó por toda la mansión. Dominga, el ama de llaves, entró al despacho con aire nervioso. «Señor Beltrán, hay alguien que insiste en verlo». «Dice que es Gabriel Arteaga». Ricardo levantó la mirada de golpe, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué has dicho?» «Es un hombre mayor. Dice que necesita hablar con usted sobre su padre». Sin dudarlo, Ricardo se levantó y caminó hacia la entrada. Allí, frente a la imponente puerta de la mansión, estaba un hombre de cabello gris, rostro marcado por las arrugas del tiempo y una mirada que destilaba amargura. «Así que tú eres el hijo de Augusto», dijo el hombre, con una voz profunda y cargada de resentimiento. «¿Quién demonios es usted?», respondió Ricardo, intentando mantener la compostura. «Gabriel Arteaga, el hombre a quien tu padre traicionó». Ricardo lo invitó a entrar, aunque con recelo. La conversación que siguió sería una de las más impactantes de su vida. Sentados en el salón principal, Gabriel comenzó a contar su historia. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, pero su voz era firme. «Hace más de 40 años, Augusto y yo éramos socios. Trabajamos juntos para construir un imperio inmobiliario. Él tenía las conexiones, yo, la experiencia en el mercado. Fue un trato justo, o al menos eso pensé». Ricardo lo observaba con atención, sus ojos buscando cualquier indicio de mentira en las palabras del anciano. «Todo iba bien hasta que comenzamos a ganar mucho dinero. Tu padre decidió que no quería compartir el éxito y orquestó mi caída. Inventó un fraude financiero a mi nombre, se aseguró de que mi reputación quedara arruinada y me obligó a huir». «¿Por qué no luchaste?», preguntó Ricardo, aunque una parte de él ya intuía la respuesta. «Porque me amenazó con destruir a mi familia. Tenía los recursos para hacerlo, y yo no podía arriesgarme. Tuve que desaparecer». Ricardo sintió una mezcla de incredulidad y enojo. No podía creer que su padre, el hombre que había admirado toda su vida, fuera capaz de algo así. «¿Por qué vienes ahora?», preguntó finalmente. Gabriel lo miró fijamente. «Porque quiero justicia». Ricardo pasó el resto del día tratando de asimilar la conversación con Gabriel. Cada palabra del anciano parecía arrancar un pedazo de la imagen idealizada que tenía de su padre. Se encerró en su despacho y revisó de nuevo los documentos que Dolores había traído. Las piezas comenzaban a encajar, pero la verdad era demasiado abrumadora. Su fortuna, su imperio, todo lo que había construido estaba basado en un acto de traición. Al anochecer, decidió llamar a Dolores. «Necesito que vengas a la mansión mañana. Hay algo que quiero discutir contigo». Dolores respondió con su acostumbrado tono firme. «¿Por fin decidiste enfrentar la verdad, Ricardo? Solo ven». Cuando colgó, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Por primera vez en años, se sintió pequeño frente a la inmensidad de su propio mundo. Esa noche, mientras se preparaba para enfrentar lo que venía, se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad no solo afectaría su vida, sino también la de Elena y Sofía. Y aunque el orgullo aún luchaba por mantenerse, Ricardo comenzó a entender que debía cambiar si quería preservar algo que realmente importara. A la mañana siguiente, Dolores llegó a la mansión con la misma determinación que la caracterizaba. Ricardo la recibió en el salón principal, donde ya había dispuesto los documentos y las fotografías sobre la mesa. «¿Entonces?», preguntó Dolores, cruzándose de brazos. «¿Por fin estás listo para aceptar la verdad?». Ricardo la miró con seriedad. «Todavía no sé si todo esto es cierto, pero conocí a Gabriel Arteaga. Vino ayer y me contó su versión». Dolores arqueó una ceja, sorprendida. «¿Él estuvo aquí? Eso significa que esto es más grande de lo que imaginabas, ¿verdad?». Ricardo asintió. «Si lo que dice es cierto, mi padre no solo le robó, sino que destruyó su vida. Y si todo mi imperio está basado en una mentira, no sé cómo enfrentarlo». Dolores se sentó frente a él, su expresión más suave por un momento. «Ricardo, lo importante no es cómo empezó todo, sino qué haces con lo que tienes ahora. Puedes seguir negándolo o empezar a reparar los daños». «¿Cómo puedo reparar esto?», preguntó Ricardo, con frustración. «Hablando con Elena y Sofía», respondió Dolores sin titubear.
Ellas son las únicas que pueden ayudarte a encontrar el camino correcto. Las palabras de Dolores resonaron en Ricardo. Sabía que tenía que hablar con su familia, pero no estaba seguro de que estuvieran dispuestas a escucharlo. Después de la conversación con Dolores, Ricardo decidió llamar a Elena. Sabía que no sería fácil, pero no podía seguir postergándolo. Marcó el número con manos temblorosas y esperó. ¿Qué quieres, Ricardo? Respondió Elena, con un tono frío y distante. Ricardo respiró hondo antes de hablar. Necesito hablar contigo y con Sofía. Hay algo importante que deben saber. ¿Algo importante? Replicó ella, con incredulidad. ¿Es sobre cómo nos echaste de casa sin pensar en las consecuencias? No, bueno, sí, en parte. Pero también se trata de mi padre, de algo que acabo de descubrir. Elena guardó silencio por unos segundos antes de responder. No sé si quiero escucharte, Ricardo. Sofía está destrozada, y yo no tengo fuerzas para lidiar contigo. Por favor, Elena. No lo hago por mí, sino por ustedes. Al menos dame una oportunidad. Elena suspiró profundamente. Está bien. Podemos encontrarnos en la casa de mi madre mañana por la tarde. Pero no prometo nada. Ricardo agradeció la oportunidad, aunque sabía que no sería fácil convencerlas. El día del encuentro llegó, y Ricardo se presentó en la modesta casa de Dolores. Su corazón latía con fuerza mientras tocaba la puerta. Elena fue quien abrió, con una expresión seria que le dejó claro que no sería bien recibido. Pasa, dijo, sin más palabras. En el interior, Sofía jugaba con un rompecabezas en la mesa del comedor, pero cuando vio a su padre, su rostro se iluminó por un instante antes de volverse sombrío. Hola, papá, dijo suavemente, sin levantarse de su lugar. Hola, pequeña, respondió Ricardo, intentando sonreír. Dolores los observaba desde la cocina, como una guardiana que vigilaba cada movimiento. Ricardo se sentó frente a Elena y Sofía, sintiéndose vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Quiero disculparme, comenzó, mirando a Elena. Sé que lo que hice estuvo mal, y no espero que me perdonen de inmediato. Pero hay algo que deben saber. Ricardo les habló sobre su padre, Gabriel Arteaga y los documentos que había encontrado. A medida que relataba los detalles, podía ver la mezcla de sorpresa y desconfianza en los rostros de Elena y Dolores. Sofía, aunque no entendía todo, parecía fascinada por la historia. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Elena, con tono desafiante. Ricardo no tenía todas las respuestas, pero sabía que el primer paso era recuperar la confianza de su familia. De regreso en la mansión, Ricardo no podía dejar de pensar en la reacción de Elena. Aunque había logrado que lo escucharan, sentía que aún estaba muy lejos de redimirse. La culpa lo asfixiaba, y por primera vez en años, deseó tener a alguien con quien hablar de sus propios miedos. Se sentó en su despacho y revisó nuevamente las cartas de Gabriel. Entre ellas encontró una que mencionaba un terreno que había sido comprado a nombre de Augusto Beltrán, pero que nunca figuró en los registros oficiales de la empresa. ¿Qué más ocultaste, padre?, murmuró para sí mismo. Ricardo decidió investigar el terreno. Si había algo que pudiera esclarecer las acciones de su padre, quizá estaba allí. Llamó a Santiago nuevamente. Quiero que encuentres la ubicación exacta de este terreno. Necesito saber qué hay ahí. Mientras esperaba, una sensación de vacío lo invadió. Por mucho que quisiera arreglar las cosas, el pasado de su familia parecía una sombra que nunca lo dejaría en paz. Esa noche, mirando las estrellas desde el balcón, Ricardo hizo un voto silencioso: haría todo lo posible para recuperar a su familia y limpiar el nombre de los Beltrán, sin importar el costo. Al día siguiente, Santiago le envió la ubicación del terreno. Estaba a las afueras de la ciudad, en una zona que alguna vez había sido un área industrial. Sin perder tiempo, Ricardo condujo hasta el lugar. Cuando llegó, encontró un almacén abandonado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y la maleza había invadido el perímetro. Sin embargo, algo en el aire le decía que ese lugar guardaba secretos importantes. Entró con cautela, iluminando el interior con una linterna. El eco de sus pasos resonaba en la inmensidad del lugar. Después de explorar por unos minutos, encontró una caja fuerte empotrada en una de las paredes. Esto debe ser, murmuró, acercándose. La caja fuerte estaba cerrada,
pero había una combinación escrita en uno de los documentos de Gabriel. Ricardo introdujo los números con manos temblorosas, y la puerta se abrió con un chasquido. Dentro había más documentos, fotografías y un pequeño diario de cuero negro. Lo tomó con cuidado y comenzó a leer. Las primeras páginas contenían anotaciones de su padre sobre sus negocios, pero a medida que avanzaba, encontró algo que lo dejó helado, confesiones que detallaban cómo había arruinado a Gabriel y otras personas para construir su imperio. Ricardo sintió que el peso del diario lo aplastaba. Todo lo que había sospechado era cierto, pero lo que no esperaba era la magnitud de las acciones de su padre. Ahora, la pregunta era, ¿qué haría con esa información? Ricardo regresó a la mansión con el diario de cuero apretado contra su pecho. Apenas llegó, se encerró en su despacho, incapaz de pensar en otra cosa. Las confesiones que había leído revelaban no solo las traiciones a Gabriel Arteaga, sino también un patrón de destrucción que su padre había seguido para consolidar su poder. Las páginas estaban llenas de nombres, empresarios, políticos, incluso antiguos amigos de la familia. Todos ellos habían sido manipulados o eliminados de una manera u otra. Pero había algo más. Una de las últimas entradas mencionaba un nombre que Ricardo no esperaba ver, Elena. Si algo sale mal, Elena será el eslabón más débil. Su conexión con la familia Arteaga podría volverse peligrosa. Ricardo se llevó las manos al rostro, sintiendo como su mundo se desmoronaba. ¿Su esposa estaba conectada con Gabriel? ¿Había algo que ella no le había contado? La incertidumbre lo carcomía, pero sabía que no podía enfrentarla con acusaciones. Necesitaba respuestas, y esta vez, las obtendría sin arruinarlo todo. Tomó su teléfono y marcó el número de Elena nuevamente. Necesitamos hablar otra vez, pero esta vez, quiero toda la verdad. Elena, con un tono que mezclaba cansancio y desconfianza, accedió a encontrarse con él al día siguiente. En la casa de Dolores, Ricardo enfrentó a Elena con una mezcla de temor y determinación. Ella lo recibió en la sala, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. ¿Qué es lo que quieres saber ahora, Ricardo? Preguntó con frialdad. Ricardo sacó el diario de su padre y lo dejó sobre la mesa entre ellos. Quiero que me expliques esto, dijo, señalando la página donde se mencionaba su nombre. Elena miró el diario con el ceño fruncido. Leyó las palabras en silencio, y al terminar, suspiró profundamente. Sabía que esto saldría a la luz tarde o temprano. ¿Qué significa? ¿Qué conexión tienes con Gabriel Arteaga? Elena lo miró directamente a los ojos, su expresión cargada de una mezcla de tristeza y resignación. Gabriel Arteaga es mi tío. Mi madre nunca te lo dijo porque pensó que no sería importante, pero cuando nos casamos, sabía que tu familia y la mía tenían un pasado complicado. Ricardo se quedó sin palabras. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque sabía que lo usarías en mi contra, como siempre haces con todo. Y porque pensé que el pasado no debía interferir con nuestro futuro. Ricardo asimiló las palabras en silencio. Sabía que ella tenía razón, pero también sentía que su familia le había ocultado algo esencial. Entonces todo lo que pasó con Gabriel, tú lo sabías. Sabía algunas cosas, pero nunca los detalles. Ahora, parece que los tienes tú. De camino a la mansión, Ricardo no podía dejar de pensar en la confesión de Elena. La conexión entre las dos familias explicaba muchas cosas, pero también complicaba todo aún más. Si quería reparar el daño, sabía que debía comenzar por hablar con Gabriel. Esa misma tarde, Ricardo volvió a buscar al anciano. Lo encontró en un pequeño apartamento modesto, lejos del lujo y la comodidad que una vez había conocido. Gabriel lo recibió con recelo, pero aceptó escucharlo. ¿Qué quieres ahora, Ricardo? Quiero arreglar las cosas. Sé que lo que mi padre te hizo fue imperdonable, pero quiero encontrar una forma de compensarlo. Gabriel rió amargamente. ¿Compensarlo? No puedes devolverme los años perdidos, ni el miedo que tuve que soportar para proteger a mi familia. Lo sé, pero puedo intentar. Encontré documentos y un diario que podrían ayudarte a recuperar lo que era tuyo. Gabriel lo miró con desconfianza, pero también con una chispa de interés. Si realmente estás dispuesto a hacer esto, necesitarás más que buenas intenciones. Tu familia aún tiene mucho poder, y no todos estarán de acuerdo con que devuelvas lo que me corresponde. Ricardo sabía que tenía razón, pero estaba decidido a intentarlo.
Al día siguiente, Ricardo organizó una reunión en su despacho con Gabriel y Elena. Sabía que para avanzar, necesitaba la colaboración de ambos. Elena llegó primero, todavía escéptica, pero dispuesta a escuchar. Gabriel apareció poco después, con su andar lento pero seguro. Ambos se sentaron frente a Ricardo, observándolo con atención. Gracias por venir, comenzó Ricardo, tratando de sonar conciliador. Sé que no será fácil, pero quiero que encontremos una forma de solucionar esto juntos. Gabriel lo interrumpió. ¿Y qué propones? ¿Devolverme una parte de lo que tu padre me robó? Exactamente. Los documentos que encontré incluyen varias propiedades y cuentas que deberían haberte pertenecido. Estoy dispuesto a transferirlas a tu nombre, siempre y cuando aceptes dejar atrás el rencor. Elena observaba la conversación en silencio, pero sus ojos mostraban una mezcla de esperanza y temor. Gabriel, por su parte, se quedó pensativo por un momento antes de responder. No lo hago por ti, Ricardo. Lo hago por mi familia. Si realmente cumples tu palabra, estaré dispuesto a intentarlo. Por primera vez en semanas, Ricardo sintió un atisbo de alivio. Aunque sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso, al menos había dado el primer paso hacia la redención. Con las negociaciones en marcha, Ricardo sabía que aún tenía que enfrentar a su hija, Sofía. Había lastimado a la persona que más le importaba, y necesitaba reparar esa relación a toda costa. Esa noche, visitó la casa de Dolores con un pequeño regalo en las manos, un libro de cuentos que solía leerle a Sofía cuando era pequeña. Cuando llegó, Sofía estaba jugando en la sala, pero se detuvo al verlo entrar. Hola, pequeña, dijo Ricardo, arrodillándose para estar a su altura. ¿Viniste para echarnos otra vez? Preguntó Sofía, con la inocencia cruel de un niño herido. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba, pero Ricardo no se rindió. No, vine para pedirte perdón. Fui muy malo contigo y con mamá, y estoy tratando de ser mejor. Sofía lo miró en silencio, sus ojos llenos de preguntas. ¿Vas a volver a casa con nosotros? Preguntó finalmente. Eso depende de mamá, respondió Ricardo, mirándola de reojo. Pero no importa dónde vivamos, siempre voy a ser tu papá, y nunca más quiero hacerte daño. Sofía se acercó lentamente y lo abrazó. Ricardo sintió que una parte de él, la mejor, comenzaba a sanar. El abrazo de Sofía marcó un antes y un después para Ricardo. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, sentía que al menos había dado un paso hacia la reconciliación con su hija. Sin embargo, Elena seguía siendo un enigma. Aunque lo había escuchado, no mostraba señales claras de confiar en sus intenciones. Esa misma noche, después de dejar a Sofía en su cama, Ricardo y Elena se sentaron en la sala de Dolores. Había un silencio tenso entre ellos, roto finalmente por Elena. ¿Y ahora qué, Ricardo? ¿De verdad crees que puedes arreglar todo con unas palabras bonitas y un par de regalos? Ricardo suspiró, cansado pero determinado. No espero que me perdones de inmediato, Elena. Sé que arruiné muchas cosas. Pero estoy dispuesto a trabajar para arreglarlo, aunque me tome el resto de mi vida. Elena lo miró, buscando sinceridad en sus palabras. Por Sofía, estoy dispuesta a intentarlo, pero no por ti. Será tu última oportunidad, Ricardo. Si vuelves a fallar, no habrá marcha atrás. Lo entiendo, respondió él con un tono solemne. Esa noche, Ricardo regresó a la mansión con una nueva determinación. Sabía que no podía permitirse más errores. Al día siguiente, Ricardo comenzó a poner en marcha su plan para devolverle a Gabriel parte de lo que le correspondía. Con ayuda de su abogado y de los documentos que había encontrado, preparó la transferencia de varias propiedades y cuentas. El proceso no fue fácil. Muchos de sus socios en la empresa comenzaron a cuestionarlo, preocupados por lo que esta decisión podría significar para sus negocios. En una reunión con la junta directiva, Ricardo enfrentó sus críticas de frente. ¿Realmente vamos a regalar activos importantes? Preguntó uno de los socios, incrédulo. No estamos regalando nada, respondió Ricardo con firmeza. Estamos corrigiendo un error. Si no hacemos esto, el daño a nuestra reputación será mucho mayor que cualquier pérdida financiera. Aunque hubo resistencia, finalmente logró convencerlos. Para él, era más importante limpiar el nombre de los Beltrán que proteger cada centavo de su fortuna. Esa tarde,
llamó a Gabriel para informarle que las transferencias estaban listas. ¿De verdad lo hiciste?, preguntó Gabriel, sorprendido. Sí. Pero esto no cambia lo que pasó. Sé que mi familia te hizo mucho daño, y no espero que lo olvides. Solo quiero que sepas que estoy tratando de enmendarlo. Gabriel guardó silencio por unos segundos antes de responder. Es un buen comienzo, Ricardo. Mientras las transferencias avanzaban, Ricardo sabía que el siguiente paso debía ser recuperar la confianza de Elena. Aunque ella había accedido a darle una oportunidad, su relación seguía siendo tensa y distante. Una tarde, la invitó a cenar en un restaurante tranquilo, lejos de la pomposidad que solían frecuentar. Elena aceptó, aunque con reservas. No estoy aquí por ti, Ricardo. Estoy aquí porque Sofía merece que intentemos llevarnos bien, dijo al llegar. Ricardo asintió, aceptando sus condiciones. Durante la cena, evitó hablar de su pasado o de los errores que había cometido. En cambio, se centró en escucharla. Siempre he admirado tu fuerza, Elena. Sé que nunca lo dije, pero lo vi en la forma en que cuidabas a Sofía, en cómo siempre buscabas lo mejor para nuestra familia. Elena lo miró, sorprendida por sus palabras. Nunca pensé que lo notaras. Siempre parecía que solo te importaban los negocios. Estaba equivocado. Me dejé consumir por cosas que ahora sé que no eran importantes. La conversación continuó con un tono más relajado. Aunque todavía había una barrera entre ellos, esa noche marcó un pequeño avance hacia la reconciliación. Mientras Ricardo trabajaba para recuperar la confianza de Elena, también dedicaba tiempo a fortalecer su relación con Sofía. La niña, aunque más receptiva, todavía tenía muchas preguntas que Ricardo intentaba responder con paciencia. Un sábado por la mañana, Ricardo llevó a Sofía al parque donde solían ir cuando era más pequeña. Llevó una cometa que habían construido juntos años atrás, esperando que la nostalgia ayudara a romper las barreras restantes. ¿Todavía recuerdas cómo volarla?, preguntó Ricardo con una sonrisa. Claro que sí, papá. Tú siempre decías que había que soltar el hilo poco a poco, pero mantenerlo firme. Mientras corrían juntos, dejando que la cometa subiera alto en el cielo, Ricardo sintió una alegría que no experimentaba desde hacía años. Sofía reía a carcajadas, y por un momento, todo parecía estar en su lugar. Después, se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol. «Papá, ¿vamos a volver a vivir juntos algún día?», preguntó Sofía, con la mirada fija en el cielo. Ricardo tomó su mano con suavidad. Eso depende de mamá, pero prometo que, sin importar lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Sofía sonrió, y Ricardo sintió que había recuperado una parte importante de su vida. Justo cuando Ricardo comenzaba a sentir que estaba haciendo progresos, recibió una llamada que volvió a ponerlo en alerta. Era su abogado, quien le informaba que algunos de sus socios estaban planeando una acción legal para bloquear las transferencias a Gabriel. Creen que estás poniendo en riesgo los intereses de la empresa, Ricardo. Necesitamos actuar rápido. Ricardo sintió que la frustración lo consumía. Había esperado resistencia, pero no una traición tan directa. Esa misma tarde, convocó a una reunión de emergencia con la junta directiva. En la sala de conferencias, enfrentó a los mismos hombres que habían estado a su lado durante años. Sé que algunos de ustedes están preocupados por lo que estas decisiones significan para la empresa, pero quiero dejar algo claro, no estoy haciendo esto para perjudicar a nadie. Estoy haciéndolo porque es lo correcto. Uno de los socios más influyentes, un hombre llamado Julián, lo interrumpió. ¿Y qué pasa si lo correcto nos arruina, Ricardo? No todos compartimos tu visión de redención. Ricardo lo miró con dureza. Entonces quizá no deberían estar aquí. Esta empresa fue construida con errores, y si no corregimos el rumbo, esos errores nos destruirán tarde o temprano. Aunque la tensión en la sala era palpable, Ricardo sabía que no podía retroceder. Su camino hacia la redención apenas comenzaba, y estaba decidido a enfrentarlo. La reunión con la junta directiva fue más intensa de lo que Ricardo había anticipado. Aunque algunos de los socios parecían dispuestos a respaldarlo, otros, como Julián, eran claramente hostiles a sus decisiones. Al terminar, Ricardo se retiró a su despacho, pero no antes de advertirles. Pueden elegir entre hacer lo correcto conmigo o quedarse atrás mientras avanzo. Esa tarde,
Mientras revisaba los documentos relacionados con las transferencias a Gabriel, recibió una visita inesperada. Dolores llegó sin previo aviso, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Ricardo, cansado. He escuchado rumores sobre tus socios, respondió Dolores, sentándose frente a él. Algunos están más interesados en proteger sus propios intereses que en permitirte enmendar las cosas. Ricardo asintió. Lo sé. Pero no puedo dar marcha atrás. Dolores lo miró fijamente. Entonces necesitas un aliado fuerte. Alguien que respalde tus decisiones, no por lo que representan para la empresa, sino porque son lo correcto. Ricardo comprendió la indirecta. Dolores estaba dispuesta a apoyarlo, no solo como madre de Elena, sino también como alguien que entendía el peso de las decisiones difíciles. Esa noche, Ricardo supo que no estaba solo en esta batalla. Ricardo decidió actuar rápidamente para consolidar su acuerdo con Gabriel antes de que sus socios pudieran tomar medidas legales en su contra. Al día siguiente, organizó una reunión en su despacho con Gabriel y su abogado. Antes de que hagamos esto oficial, quiero que sepas algo, dijo Ricardo, mirando al anciano con sinceridad. No estoy haciendo esto solo para limpiar el nombre de mi familia. Lo hago porque creo que es lo justo. Gabriel, aunque aún desconfiado, asintió. Es un buen comienzo, Ricardo. Pero las acciones hablarán más que tus palabras. El abogado presentó los documentos para que ambos los firmaran. Cuando Gabriel estampó su firma, Ricardo sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que esta decisión podría traerle más problemas con la Junta, pero estaba decidido a seguir adelante. Esto es solo el principio, Gabriel. Aún hay más que puedo hacer. Gabriel lo miró con un atisbo de respeto. Entonces hazlo. Pero recuerda, el arrepentimiento solo vale si viene acompañado de un cambio real. Ricardo sabía que esas palabras eran más que un consejo. Eran un desafío que debía aceptar si quería reconstruir no solo su empresa, sino también su vida. Mientras Ricardo avanzaba con las transferencias, Julián y otros socios disidentes conspiraban para bloquear su liderazgo. Una tarde, Santiago, el asistente de Ricardo, entró apresuradamente a su despacho con malas noticias. Señor, algunos de los socios han convocado una reunión extraordinaria para proponer una moción de censura contra usted. Ricardo sintió un nudo en el estómago, pero no mostró ninguna señal de debilidad. ¿Cuándo es la reunión? Mañana por la tarde. Están argumentando que sus decisiones están poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa. Ricardo asintió, manteniendo la calma. Entonces tendremos que demostrarles que están equivocados. Esa noche, Ricardo se preparó para enfrentar a la Junta. Sabía que necesitaba pruebas de que sus decisiones no solo eran éticas, sino también estratégicamente beneficiosas para la empresa. Revisó documentos financieros y preparó una presentación que mostraba cómo el acuerdo con Gabriel podía fortalecer la reputación de la compañía a largo plazo. Aunque estaba nervioso, sabía que no podía permitirse fallar. Esta era su oportunidad de demostrar que había cambiado, no solo como líder, sino también como persona. La sala de juntas estaba llena cuando Ricardo llegó al día siguiente. Julián, sentado al frente, tenía una sonrisa de triunfo que Ricardo decidió ignorar. Con paso firme, se colocó en la cabecera de la mesa y comenzó su presentación. Sé que algunos de ustedes tienen dudas sobre mis decisiones recientes. Pero quiero que entiendan por qué estoy haciendo esto. Ricardo expuso los detalles del acuerdo con Gabriel, mostrando cómo las transferencias no solo reparaban una injusticia histórica, sino que también fortalecían la reputación de la empresa en un mercado cada vez más preocupado por la ética corporativa. Nuestro éxito no puede basarse en las sombras del pasado. Si queremos sobrevivir, debemos ser transparentes y responsables. Julián intentó interrumpirlo varias veces, pero Ricardo no se dejó intimidar. Al final de la presentación, el silencio en la sala era palpable. Algunos socios murmuraban entre ellos, mientras otros lo observaban con expresiones de respeto. Cuando llegó el momento de votar, Ricardo esperó con paciencia. Aunque la moción de censura fue propuesta, no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada. Ricardo había ganado, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Esa noche, Ricardo regresó a la casa de Dolores para compartir las noticias con Elena y Sofía. Aunque estaba agotado, sentía una satisfacción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo.
Cuando llegó, Sofía corrió a recibirlo con una sonrisa en el rostro. «Papá. Mamá dijo que vendrías». Ricardo la levantó en brazos, disfrutando del calor de su abrazo. Elena apareció en la puerta, observándolo con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Ganamos», respondió Ricardo con una sonrisa cansada. «Aunque todavía queda mucho por hacer». Esa noche, compartieron una cena tranquila en familia, algo que no habían hecho en meses. Aunque las heridas no estaban completamente sanadas, Ricardo sintió que finalmente había encontrado un camino hacia la redención. Cuando se despidió de Elena al final de la noche, ella lo miró con más calidez de lo que esperaba. «Estás cambiando, Ricardo. Espero que esta vez sea para bien». «Lo es, Elena. Haré todo lo posible para demostrarlo». Con esas palabras, Ricardo dejó la casa, sintiéndose más cerca que nunca de recuperar lo que realmente importaba, su familia. Aunque Ricardo había superado la moción de censura, sabía que Julián no se rendiría tan fácilmente. Los rumores sobre una posible división en la Junta comenzaron a circular, y algunos empleados de confianza le advirtieron que Julián estaba reclutando más aliados en su contra. Mientras tanto, Ricardo centró su atención en Sofía y Elena. Visitaba a su hija regularmente y dedicaba tiempo a fortalecer el lazo con ella. Una tarde, mientras jugaban en el jardín de Dolores, Sofía soltó una pregunta que lo dejó desconcertado. «Papá, ¿por qué estás tan feliz últimamente?». Ricardo se rió suavemente y se arrodilló frente a ella. «Porque estoy contigo, Sofía. Porque intento hacer las cosas bien». Sofía lo abrazó, y Ricardo sintió una punzada de esperanza. Sin embargo, no podía ignorar las tensiones en la empresa. Esa misma noche, Santiago llegó a su despacho con malas noticias. «Señor, Julián está organizando una reunión privada con varios accionistas clave. Creo que planea algo más grande que la censura». Ricardo apretó los dientes. Sabía que Julián no solo quería derrocarlo, sino también quedarse con el control de la compañía. «Prepara una lista de los asistentes. Esta vez, no voy a esperar a que ataquen primero». La tensión en la empresa aumentaba cada día. Aunque Ricardo intentaba mantener la calma, el peso de las conspiraciones en su contra comenzaba a afectarlo. Dolores, siempre observadora, lo visitó una tarde en la mansión. «Te ves agotado, Ricardo». «¿Qué está pasando?», preguntó mientras se sentaba en el salón. Ricardo suspiró y le contó todo: los movimientos de Julián, las dudas de los accionistas y la presión constante. «Parece que por cada paso que doy hacia adelante, alguien intenta hacerme retroceder». Dolores lo miró con seriedad. «Ricardo, no puedes enfrentarte a esto solo. Si realmente quieres ganar esta batalla, necesitas aliados. Personas que compartan tu visión y que estén dispuestas a luchar contigo, no contra ti». Ricardo reflexionó sobre sus palabras. Había confiado demasiado en que podía manejar todo por sí mismo, pero ahora entendía que necesitaba apoyo. «Tienes razón, Dolores. Y creo que ya sé quién puede ayudarme». Esa misma noche, Ricardo comenzó a contactar a socios de la Junta que había ignorado durante años. Les propuso reuniones individuales para discutir su visión para la empresa y escuchar sus preocupaciones. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a construir un nuevo equipo que compartiera su misión. Mientras Ricardo intentaba recuperar el control en la empresa, Elena observaba su transformación con cautela. Aunque todavía desconfiaba de él, no podía negar que estaba cambiando. Una tarde, Dolores la confrontó directamente. «Elena, Ricardo está haciendo todo lo posible por arreglar las cosas. ¿No crees que merece al menos una oportunidad?». Elena suspiró, mirando por la ventana hacia el jardín donde Sofía jugaba. «No es tan fácil, mamá. Durante años me ignoró, me trató como si no importara. Ahora que está cambiando, me pregunto si es real o solo temporal». Dolores se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Lo entiendo, hija. Pero las personas pueden cambiar, si tienen una razón para hacerlo. Y por lo que veo, tú y Sofía son su razón». Esa noche, Elena tomó una decisión. Llamó a Ricardo y le pidió que se reunieran. Cuando llegaron al restaurante, ella fue directa. «He visto tus esfuerzos, Ricardo. Y aunque no estoy lista para perdonarte del todo, quiero intentarlo».
Por Sofía, y porque creo que realmente estás cambiando. Ricardo asintió, conmovido por sus palabras. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a demostrarle que su compromiso era real. Mientras Ricardo trabajaba para reconstruir sus relaciones personales, Julián intensificaba sus esfuerzos por sabotearlo. Una tarde, Santiago llegó al despacho con un sobre marcado como «Confidencial». Esto llegó de manera anónima, señor. Creí que debía verlo de inmediato. Ricardo abrió el sobre y encontró documentos que revelaban un plan para vender una parte importante de la empresa a un competidor extranjero. La propuesta llevaba la firma de Julián y varios otros socios. Así que este era su juego, murmuró Ricardo, con el rostro endurecido. Esa noche, convocó a una reunión de emergencia con los accionistas más leales. Les mostró los documentos y explicó cómo las acciones de Julián no solo lo traicionaban a él, sino también a la empresa. Esto no es solo un ataque contra mí. Es un intento de destruir lo que hemos construido juntos. Los accionistas comenzaron a dudar de Julián, y algunos incluso retiraron su apoyo. Aunque la batalla no estaba ganada, Ricardo sintió que finalmente tenía una ventaja. Esto no ha terminado, Julián, pensó mientras miraba la ciudad desde su despacho. Después de la reunión, Ricardo volvió a la casa de Dolores para pasar tiempo con Sofía. Necesitaba un respiro de las tensiones en la empresa y sabía que su hija siempre lograba hacerlo sentir mejor. Mientras jugaban juntos en el patio, Sofía le hizo una pregunta que lo sorprendió. «Papá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotras?» Ricardo la miró con tristeza. «Porque mamá y yo todavía estamos arreglando las cosas, pequeña. Pero te prometo que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Sofía lo abrazó con fuerza y le susurró algo que lo conmovió profundamente. «Te quiero, papá. Y sé que vas a hacer las cosas bien». Esas palabras le dieron a Ricardo la fuerza que necesitaba para continuar luchando. Aunque todavía quedaban obstáculos, sabía que no podía rendirse. No solo por la empresa, sino también por su familia. Esa noche, mientras regresaba a la mansión, Ricardo comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que el final de esta batalla estaba cerca, y estaba decidido a salir victorioso. Ricardo sabía que no podía confiar en que los documentos sobre Julián hablarían por sí solos. Aunque había logrado sembrar dudas entre los accionistas, era evidente que necesitaba una estrategia clara para neutralizar por completo a Julián y evitar que destruyera la empresa. Al día siguiente, Ricardo reunió a su equipo de abogados y financieros de mayor confianza. Les explicó la situación y les pidió un análisis exhaustivo sobre las implicaciones legales de las acciones de Julián. También les encargó que prepararan un plan para presentar a los accionistas en la próxima junta. «No solo quiero detener a Julián, quiero demostrar que nuestra empresa puede prosperar haciendo las cosas de manera ética». Mientras tanto, Santiago le informó que Julián había organizado una nueva reunión secreta con sus aliados. Ricardo decidió que esta vez debía estar un paso adelante. Con la ayuda de Santiago, obtuvo acceso a los detalles del encuentro y preparó un contragolpe que usaría en la próxima junta. La noche antes de la reunión, Ricardo regresó a la casa de Dolores para cenar con Sofía y Elena. Aunque el peso de la situación lo agobiaba, su tiempo con ellas le recordó por qué estaba luchando. «No importa cuán difícil sea, no voy a rendirme», se dijo a sí mismo al despedirse de ellas. El día de la reunión llegó, y la tensión en la sala era palpable. Julián estaba sentado con confianza, rodeado de sus aliados. Ricardo entró con paso firme, llevando consigo una carpeta llena de pruebas. Cuando comenzó la junta, Julián no tardó en atacar. «Ricardo ha tomado decisiones imprudentes que han puesto en peligro nuestra empresa. Propongo que lo retiremos del liderazgo antes de que sea demasiado tarde». Algunos accionistas murmuraron en apoyo, pero Ricardo se mantuvo firme. «¿Imprudentes?», respondió Ricardo con calma, sacando los documentos de su carpeta. «Julián, ¿podrías explicar esto?». Colocó los documentos sobre la mesa, revelando las pruebas del plan de Julián para vender una parte de la empresa a un competidor extranjero. La sala quedó en silencio. «Mientras ustedes se preocupaban por mis decisiones, Julián planeaba traicionar nuestra empresa para beneficio propio. Estas pruebas son irrefutables». Julián intentó defenderse, pero los accionistas no estaban dispuestos a escuchar. La evidencia era clara, y su apoyo comenzó a desmoronarse. Cuando la junta terminó,
Julián fue removido de su posición, y Ricardo recibió el respaldo unánime para continuar liderando la empresa. Aunque sabía que aún quedaban desafíos, este era un gran paso hacia la estabilidad. Tras la victoria en la Junta, Ricardo se concentró en cumplir con su promesa a Gabriel. Ahora que los problemas internos estaban controlados, pudo finalizar las transferencias de propiedades y recursos que pertenecían legítimamente al anciano. Gabriel, aunque aún desconfiado, se presentó en la oficina de Ricardo para firmar los documentos finales. Nunca pensé que viviría para ver este día, dijo Gabriel, observando los papeles frente a él. No puedo cambiar lo que hizo mi padre, pero espero que esto sea un comienzo, respondió Ricardo. Gabriel firmó los documentos y se levantó, mirando a Ricardo con una mezcla de respeto y cautela. Eres diferente a tu padre, Ricardo. Pero eso no significa que tu camino será fácil. Si realmente quieres cambiar, tendrás que demostrarlo cada día. Ricardo asintió, aceptando el desafío. Sabía que la redención no era un destino, sino un proceso constante. Cuando Gabriel salió de la oficina, Ricardo se sintió más ligero. Había cumplido una de las promesas más importantes de su vida y aunque aún tenía mucho que arreglar, estaba más seguro que nunca de que iba en la dirección correcta. Con los problemas de la empresa bajo control y su relación con Gabriel en mejores términos, Ricardo decidió que era hora de dar el siguiente paso en su vida personal. Una tarde, visitó a Elena en la casa de Dolores y le propuso algo que había estado planeando durante semanas. Elena, sé que aún tienes dudas sobre mí, pero quiero intentarlo. Por ti, por Sofía y por nosotros. ¿Qué te parece si regresan a la mansión? No para volver al pasado, sino para construir algo nuevo. Elena lo miró en silencio, evaluando sus palabras. Finalmente, habló. Ricardo, no se trata de la mansión o de lo que tienes. Se trata de quién eres ahora. Y aunque has cambiado, necesito estar segura de que este cambio es real. Lo es, Elena. Pero entiendo que necesitas tiempo. No voy a presionarte, pero quiero que sepas que la puerta estará abierta para ustedes cuando decidan regresar. Esa noche, Ricardo regresó a la mansión sintiéndose esperanzado. Aunque no había obtenido una respuesta definitiva, sabía que estaba más cerca de recuperar a su familia. Unas semanas después, mientras Ricardo trabajaba en su despacho, escuchó el sonido de un automóvil acercándose a la mansión. Miró por la ventana y vio a Elena y Sofía bajando del coche, acompañadas por Dolores. Su corazón dio un vuelco mientras bajaba apresuradamente las escaleras para recibirlas. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Papá, mamá dijo que podíamos quedarnos aquí por un tiempo. Ricardo miró a Elena, quien le devolvió una pequeña sonrisa. Solo será temporal, Ricardo. Pero quiero ver cómo manejas esta nueva oportunidad. Haré lo mejor que pueda, lo prometo, respondió Ricardo con sinceridad. Los días siguientes estuvieron llenos de ajustes y pequeñas victorias. Ricardo trabajaba duro para equilibrar su vida profesional y personal, dedicando tiempo a Sofía y fortaleciendo su relación con Elena. Aunque el camino hacia la redención era largo, estaba decidido a recorrerlo con paciencia y dedicación. Una noche, mientras cenaban juntos como familia, Sofía miró a sus padres y sonrió. ¿Ya somos una familia otra vez? Elena y Ricardo se miraron, y aunque sabían que aún tenían mucho por resolver, ambos respondieron al unísono. Estamos trabajando en ello. Era un comienzo, y para Ricardo, eso era todo lo que necesitaba. Si te gustó esta historia, házmelo saber con un me gusta y un comentario. Esto me ayuda a traerte más relatos como este. Haz clic en los vídeos que aparecen ahora en pantalla, hemos preparado más narraciones increíbles para ti. Nos vemos ahí. Que Dios te bendiga.